Muy buenas a todos y bienvenidos a Unio, la plataforma de telegestión de Prilux. Os voy a enseñar la vista general de la plataforma y aquí veis, estamos en la visión general donde podemos ver un mapa con los puntos en donde tenemos diferentes dispositivos, diferentes símbolos o figuras geométricas representan a dispositivos diferentes y un resumen de algunas medidas de todo el municipio en general, como las emisiones que hemos ahorrado, el consumo que hemos hecho hasta ahora, el consumo que está viendo ahora mismo, etcétera, ¿no? Tenemos también algo de meteorología, cuál es la temperatura actual y las horas en las que anochece y amanece, y algunos botones donde podemos cambiar el intervalo de tiempo en el que se ven estas medidas, incluso para personalizarlo. Tenemos aquí todo el menú, podemos ver la vista técnica, que es un poco más información en cuanto a nuestros dispositivos, cuántos están activos, cuántos mensajes les hemos enviado a los dispositivos para que hiciesen diferentes perfiles, etcétera, cuántas alertas tenemos y un poco más en cuanto al consumo y la potencia que está viendo actualmente, ahora mismo en este municipio. No hay consumo, está todas las luminarias apagadas. Y lo mismo que antes, pues algunos intervalos de tiempo predeterminados y aquí podemos poner también el intervalo que nosotros deseemos. Comandos en espera, si hemos programado con la agenda para que se envíen en el futuro, pues aparecerán aquí. Y más menús a mano izquierda, donde podemos tener un inventario, pues un listado con todos los dispositivos o todos los dispositivos en el mapa. Si tenemos grupos de coras IoT o de coras PLC o de IoT Mesh, pues nos aparecerán aquí agrupados. Y el importador de luminarias y de coras CMR y de coras IoT también están aquí. Es decir, aquí veremos todo lo que tiene que ver con dispositivos, añadirlos y listarlos. En el de supervisión, pues como su nombre indica, podremos ver los datos y el estado de los dispositivos, pues el analizador de redes para ver los consumos y las alertas también que se han disparado, algunos informes para ver que indicarán el estado de los equipos, el consumo que está habiendo también en diferentes equipos en kilovatios hora y un comprobador de las redes Mesh para ver si están funcionando correctamente. En configuración, pues eso, cómo podemos programar o gestionar los dispositivos, ¿no? Un control manual quizás, secuencias que queremos programar en nuestro municipio, pues podemos definirlas aquí para luego enviárselas con el programador de tareas a los equipos, cómo queremos que configurar las alertas, a qué personas que están dentro del municipio queremos que les llegue la información de la alerta por correo, y algunos comandos avanzados como pues, actualizar el firmware, etc. Luego tenemos la parte de administración, que es donde podemos acceder a los usuarios de este municipio, dar de alta usuarios nuevos y también cambiar los roles. Pues, si es un usuario que puede solamente leer información de la plataforma o también puede actuar y configurar dispositivos, etc. Esto en cuanto a los menús, y aquí a la derecha pues tenemos el nombre de nuestro municipio, una bola del mundo donde podemos elegir los idiomas disponibles, entre los idiomas disponibles cuál es el que nosotros queremos para nuestra plataforma, si queremos en inglés, en francés,
español y otros idiomas, portugués, etcétera. Y aquí en este icono pues podemos cambiar de municipio si es que nuestro usuario tiene acceso a diferentes municipios, cambiar la contraseña de nuestro usuario y también, bueno, cambiar de entorno si tenemos tanto en la parte de iluminación vial como en la parte de iluminación decorativa. Y por último, pues cerrar la sesión para salir. Lo primero que necesitamos es una cuenta, así que si no tenemos una, podremos solicitarla a través de este enlace que nos abrirá la ventana emergente donde podremos introducir todos nuestros datos. Muy importante, recordar el nombre de usuario, introducir un email corporativo, facilitará también la cosa, y recordar nuestra contraseña, que la necesitaremos con el nombre de usuario para entrar en la plataforma. Y en localización introduciremos el municipio al que queremos tener acceso. Luego aquí tenemos otra pestaña en la que se habla en la que se seleccionan los roles. Diferentes roles tienen diferentes capacidades dentro de la plataforma. Un administrador tiene control total, mientras que un lector pues solamente tiene capacidad de visualización de información. Una vez hayamos rellenado todo, le damos a OK y recibiremos posteriormente un correo o una comunicación por parte del personal de Plus indicándonos que pues, ya nuestro usuario está dado de alta, está operativo y podremos iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña que hayamos introducido en ese formulario. Si olvidásemos la contraseña, podremos recuperarla a través de este enlace. Haremos clic e introduciremos nuestra dirección de correo electrónico, la misma que habíamos introducido para darnos de alta, y le daremos a recuperar la contraseña. Eso lo que hará es que nos llevará un correo electrónico como este, tal que así, y con este botón de restablecer la contraseña. Al pulsarlo nos llevará a esta otra página donde deberemos de nuevo introducir la dirección de correo y la nueva contraseña 2 veces para asegurar de que es la misma para cambiarla. Una vez que le demos a cambiar, nuestra contraseña ya se habrá modificado y ya tendremos de nuevo el control de nuestra cuenta y podremos volver a iniciar sesión con nuestro nombre de usuario y contraseña. Vamos a entrar aquí con mi nombre de usuario y contraseña. Vale. Y este es la verificación en 2 pasos o el doble factor que se suele decir. Depende de vuestra configuración, yo lo tengo por SMS, pues os llegará al teléfono móvil o al correo un código para que podáis introducirlo aquí y entrar en la plataforma. Entonces aquí ya podéis elegir, dependiendo de si vuestro municipio tiene dispositivos de control de alumbrado público o decorativo. Y ya estaremos dentro de la plataforma que vemos en el municipio MC, que es el departamento en el que yo trabajo. Y vamos aquí a administración, donde podemos ver los usuarios y los roles. No voy a entrar mucho en los roles ahora mismo porque lo veremos más adelante. Solo quiero mostrar, en este caso, el usuario y cómo podemos cambiar el doble factor de autenticación. Entonces aquí tenemos pues los datos y la autenticación de doble factor. Por defecto está por correo electrónico, pero podemos hacer clic para habilitar el doble factor por SMS. Cuando
habilitamos el doble factor por SMS, que normalmente no está activado, como digo, sino que tendréis que entrar aquí para habilitarlo. Se os pedirá el número de teléfono y se enviará pues un mensaje con un código también para verificar que el teléfono es correcto y se asocia a esta cuenta de usuario, ¿vale? Entonces, una vez que habéis habilitado el doble factor, recibiréis ese código de 6 dígitos cada vez que queráis entrar en la plataforma por SMS. Si no lo tenéis habilitado, lo recibiréis por email. Y si queréis deshabilitarlo, pues simplemente hay que desmarcar las funciones de autenticación y entonces solo usaríais el nombre de usuario y la contraseña, lo cual no es muy recomendable por seguridad, pero se deja a elección del usuario. Vamos a crear un usuario nuevo y haremos un usuario de prueba. Y tenemos que marcar el check de activo. Si no marcamos este usuario, no podrá acceder al municipio, al Tenan en plataforma. Y vamos a ver también los roles que le vamos a conceder. Aquí hay varios que están creados por defecto, aunque luego veremos si pueden crear otros y modificarlos también. Entonces, bueno, de momento pues vamos a decirle que queremos que tenga un acceso total, así que le concederemos el rol de administrador. Y vamos a darle OK. ¿Vale? Entonces ya tenemos creado el usuario y este usuario pues ya podría entrar en la plataforma y gestionar todo. Entonces vamos a ello. Vamos a cerrar sesión y vamos a entrar de nuevo con este usuario de prueba. Estamos dentro, vamos funcionando correctamente y hemos entrado con el usuario de prueba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a editar el usuario, que es una de las cosas que también deseamos enseñar, y vamos a añadir la autenticación de doble factor. Por defecto está por email, pero vamos a añadir la de SMS para que podáis ver también cómo funciona. Entonces le daremos clic aquí y se abren estos nuevos campos del formulario en el que tenemos que seleccionar el código de nuestro país. Ahí está. Y el número de teléfono. Y solicitaremos que nos envíe un SMS de confirmación para verificar que hemos metido bien el número. Ahí nos llega. El código y el teléfono está confirmado y ya tenemos habilitado el doble factor. Entonces, ahora, si saliésemos y volviésemos a entrar, pues ya tendríamos que poner el número que se nos envía por mensaje de texto. Así que vamos a probarlo, pero antes mencionar también que podemos cambiar la contraseña de nuestro usuario desde este menú. Meteríamos la contraseña antigua y introduciríamos la nueva. Y así podríamos cambiarla. Habría que introducirla 2 veces para confirmar que no nos hemos equivocado. Y así podríamos cambiarla. Muy bien, pues ya visto esto, vamos a salir, cerramos sesión y volvemos a entrar de nuevo con el mismo usuario de prueba.
Y ahora ya deberían pedirnos el doble factor. Y ahí está. Recibimos el mensaje de texto. Y accedemos a la plataforma. Y así sería como se accede con la autenticación de doble factor por SMS. Aquí podríamos hacer de nuevo a los usuarios. Perfecto. Y ahora vamos a ver un poquito en cuanto a los roles que tiene un funcionamiento muy similar al de los usuarios. Pues aquí en el mismo lugar podemos crear un rol nuevo. Aquí están los predeterminados y podemos editarlos y ver cuáles son los permisos que contiene cada rol. Aquí tenemos el nombre del rol y una descripción si quisiéramos añadirle. Y los permisos, pues el administrador tiene todos los permisos disponibles de usuarios, de roles, para cambiar y editar usuarios, también los roles y tanto las alertas como los coras y los jobs, que son pues las tareas que enviamos de configuración a los coras de otros dispositivos. Vale, entonces, bueno, diferentes roles tienen diferentes permisos. Los que pues, tengan un permiso, por ejemplo, este que acabamos de abrir, por ejemplo, pues no podría hacer a esta pantalla de los roles, ni editarlos, ni visualizarlos, ¿vale? Porque está desmarcado. Bueno, y así con todos los roles. Muy bien, entonces vamos a cerrar la sesión y vamos a entrar con otro usuario. Nos pide también con este usuario el doble factor. Entramos y lo último que vamos a hacer es, bueno, metemos aquí a los usuarios y vamos a eliminar este usuario de prueba. Así que vamos a borrar y ya se ha eliminado. Ya este usuario no tendría posibilidad de acceder a la plataforma ni a nuestro municipio. Y estamos aquí ya en el mapa de dispositivos y aquí, bueno, como bien dice el nombre, es un mapa donde aparecen todos los dispositivos que tenemos en nuestro municipio. Igual así a primera vista no aparecen todos y conforme nos vamos acercando pues se van descubriendo los dispositivos que están demasiado juntos para verse al mismo tiempo. Aquí tenemos la leyenda que nos indica pues las diferentes formas o los diferentes polígonos que vemos en la pantalla a qué corresponde y también los colores que significa cada uno en los diferentes dispositivos. Entonces aquí vemos pues hay algunos cuadros CMR, nodos PLC y aquí tenemos estas opciones que podemos marcar y desmarcar si queremos ocultar o no queremos ver alguno de los dispositivos, por ejemplo los cuadros o los CMRs, si los desmarcamos pues ya no aparecerán y se podrán ver más claramente otros equipos y lo mismo pues pasa con los nodos y con las luminarias que tenemos alguna por aquí, ahí está, si las desmarcamos pues no se ve la luminaria y había otros equipos ahí cerca y ahora se muestra. Otras cosas que podemos ver que ahora están desmarcados son los grupos y estos nodos PLC que están en verde, según la leyenda, son nodos que están activos y que tienen un grupo asignado. Como los grupos no se muestran, pues le damos a mostrar, ahí vemos que estos grupos están dentro de un área delimitada, estos nodos están dentro de un área delimitada por un grupo. ¿Cómo se crean las áreas? Pues, o los grupos, pues le damos a crear un grupo, elegimos de qué tipo son los nodos que vamos a incluir dentro del grupo. Ahora nos da un poco igual para el ejemplo y pues hacemos un área nueva de la forma y el tamaño que nosotros queramos.
Podríamos darle a guardar cambios y entonces nos pedirá que nombremos el grupo y nos indicará qué nodos están dentro del área que hemos dibujado. O podríamos hacer una nueva área, o sea, se pueden hacer más de una área para el mismo grupo. Se podrían crear otra área diferente y sería para el mismo grupo, etcétera. Bueno, o podemos eliminarla y eliminarla y guardar cambios. No crear ningún grupo. Bueno, hasta aquí con el mapa de dispositivos, y luego tenemos la opción de ver los dispositivos en un listado, Coras CMR, Coras P2P tipo PLC o tipo IoT. Entonces aquí vemos el listado de dispositivos, podemos ordenarlos por los dispositivos que están conectados o por los que no están conectados, o que aparecen por orden alfabético inverso, y también por hardware o software. Luego tenemos un filtro aquí para hacer búsquedas y podemos poner, por ejemplo, IoT, y aparecen todos los que tienen IoT en su nombre. O también los podemos buscar por la dirección única que aparece aquí. Y entonces nos aparecerán todos los nodos que tienen esa cadena en su dirección única. Otra cosa que como estáis viendo, es que si hacemos clic en uno de los dispositivos, pues veremos información adicional y también un botón de acciones en los que podremos ir a ver pues más información, los datos que se ingresaron cuando se dio de alta el dispositivo, y podremos abrir este dispositivo en otras partes de la plataforma, por ejemplo si queremos hacer un control manual en gestión, o si queremos ver datos que ha recogido en el analizador de redes, o abrirlo en el mapa, etcétera. Cambiarle el nombre, diferentes opciones que tenemos desde aquí para ir a otras partes de la plataforma. Después tenemos el submenú de organización, y aquí solo se muestran Coras IoT que están en grupos o que no tienen ningún grupo asignado, ¿vale? Sería un listado de todos los que no tienen ningún grupo, y aquí vemos pues algunos grupos que están creados y los nodos que hay dentro de ese grupo. Podemos hacer, podemos igual que en el listado, algunas acciones dentro de para este nodo. Si seleccionamos solamente uno, también podemos seleccionar todos los nodos y por lo tanto el grupo, y entonces tendremos acciones para este grupo. Podemos hacer un control manual del grupo completo. O también podemos hacer una edición del nombre del grupo. Y por último, el submenú de la importación, donde se pueden importar coras y luminarias, o también podemos hacer una importación de nodos. El funcionamiento es exactamente igual, pero tiene una pequeña diferencia. Y es que en el importador de coras y luminarias, pues estamos importando información en cuanto a las luminarias y a la información que tenga el municipio de ellas, y asociándolas a un Cora CMR, un Cora que se pone en cuadro. Entonces, bueno, aquí hay tres botones: descargar la plantilla, nos descarga una Excel donde podemos incluir la información de las luminarias del municipio y de los cuadros. Seleccionar el archivo cuando lo hayamos rellenado y luego se le da a continuar, y hay una serie de comprobaciones hasta que ya se envía a la base de datos y se guarda en plataforma, y ya podemos acceder a la información desde la plataforma, desde otras partes de la plataforma, ¿vale? La plantilla es como esta, es una plantilla para importación de puntos de luz y cuadros de mando. Entonces un ejemplo sería pues como este, que es el ejemplo que se descarga junto con la plantilla, que aparece pues un identificador, esto es la ubicación en coordenadas proyectadas,
un identificador, la calle, pues en dónde está, qué dirección está. Este es el número del cuadro de mando y pues información en cuanto a la luminaria. Ahí vemos. Luego está la parte de los cuadros de mando, que aparecen pues lo mismo las coordenadas, este número de cuadro de mando tenemos y este tiene que corresponder con el número del cuadro de mando al que pertenece esta luminaria, ¿vale? Para que se puedan enlazar las luminarias con su cuadro correspondiente. Y luego está en la parte del importador de nodos. El importador de nodos en realidad es para facilitar añadir los nodos a la plataforma, porque como normalmente son cantidades grandes de dispositivos, pues se puede descargar la plantilla, que es como esta, y aquí pues se ponen las coordenadas del nodo, un identificador y una descripción, y podemos importarlas con tipo de coordenadas proyectadas o también geográficas. Ambas son válidas, pero hay que indicarlo aquí antes de subir el archivo. Una vez completado, se selecciona el archivo y lo mismo. O sea, a continuar habrá un control visual donde aparece un pequeño mapa con la ubicación de los nodos y se envía para poder tenerlos accesibles desde la plataforma. Ahora vamos a revisar el menú de supervisión y en concreto es un submenú del analizador de redes. Estamos aquí y vemos que hay varias pestañas. Vamos a comenzar por la de lectura de datos. Aquí tenemos varias selecciones que podemos hacer. Grupo para grupos de nodos, como ya hemos visto en otras ocasiones. Podemos seleccionar un cuadro, un core CMR o nodos individuales. Como no todos los dispositivos tienen un analizador de redes, que es un equipo de medición de valores eléctricos, pues tendremos diferentes características que podemos seleccionar. Entonces, los nodos están conectados directamente al driver y el driver puede dar información también de consumo, corriente, el tanto por ciento de dimado, nos da la temperatura, que estas cosas no nos las puede dar el analizador de redes, porque no está conectado directamente a la luminaria. Igual no podemos leer el estado de la luminaria con un core CMR, pero sí el nodo está conectado directamente a la luminaria, al driver, y puede extraer esta información. Entonces, bueno, estos son los parámetros que podemos leer con un nodo, y si elegimos un cuadro, pues estos serían los parámetros que podemos leer con el cuadro. Vamos a elegir algunos y vamos a ver la apariencia. Aquí tenemos el marco temporal que queremos leer. Aquí pues está para la última semana, hay algunos predeterminados aquí para el último mes o para los últimos 3 meses. Pero vamos a elegir la última semana de lunes a viernes y vamos a enviar, y aquí vemos pues en ese periodo de tiempo cuál era el consumo de potencia en vatios, de corriente en los amperios y la tensión de red. También podemos resaltar uno de los circuitos si nos interesa verlo mejor, o verlos todos juntos. Esto en cuanto a lectura de datos. Luego podemos ver en el análisis de la variación. Vamos a seleccionar el mismo cuadro y aquí solo podemos elegir uno de los parámetros, porque esto lo que nos va a permitir es hacer una comparativa. Entonces yo, por ejemplo, selecciono la última semana, me va a comparar la última semana con la semana anterior.
y así vamos a ver pues si se ha incrementado el consumo o si ha disminuido. Podemos saber cuando hemos cambiado el perfil qué efecto ha tenido sobre, pues en este caso, la potencia en vatios, o podríamos hacerlo también con la corriente en amperios o con algún otro parámetro, ¿no? ¿Qué efecto ha tenido ese cambio que hemos hecho en el perfil o en la curva de regulación que hemos enviado a las luminarias en el consumo? Y aquí podemos hacer lo mismo, ¿eh? Podemos cambiar los parámetros, o sea, los periodos de tiempo para poder hacer diferentes comparativas. El estado en esta pestaña lo que nos permite hacer es ver el tiempo que ha estado encendido en los circuitos. ¿Esto cómo nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar para hacer una especie de mantenimiento preventivo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de vida de una luminaria? Unas 50.000 horas. Pues el fondo de escala de estas gráficas son 50.000 horas y con 15.814 pues hemos consumido un 31% del tiempo de vida de esa luminaria. Y así podemos verlo en los diferentes circuitos, ¿no? Este circuito ha estado encendido menos tiempo, pues ha consumido un poco menos del tiempo. Que cambiamos las luminarias de una línea de un Core CMR, pues reiniciamos el contador y empieza de cero. De esta manera podemos llevar un control del tiempo de encendido. Más cosas podemos hacer, pues bueno, aquí lo que podemos hacer es una comparativa del consumo del perfil actual con otro que le enviásemos, ¿no? Y podríamos ver cuál es la diferencia. Pues mira, el por defecto 1 va a consumir más que lo que estás utilizando ahora. Por defecto 4 también consumirá un poco más, pero no tanto. Y así podemos hacer una estimación de cuánto podríamos ahorrarnos si cambiamos la curva de regulación que ya tenemos implementada en nuestras luminarias actualmente. Es una estimación, habría que hacer, luego habría que enviarlo y ver efectivamente cuál es el consumo. Con el análisis de la variación, por ejemplo, que habíamos visto antes. También podemos hacer una comparación entre diferentes secuencias. Bueno, comparar la secuencia 1 por defecto 1 con la por defecto 4 y ver cuál es la diferencia. Pues bueno, pues la por defecto 1 consume un 17,48 más que la por defecto 4. Entonces, igual me interesa más enviar esta secuencia a mis luminarias para tener un consumo más bajo en mi municipio. Bueno, pero depende, ¿no? Porque aquí vemos que hay un 10% de dimado en las horas más bajas. Bueno, pues si no me interesa unos niveles tan bajos, pues voy a compararlo con otras que llegue solo hasta el 40. Pues aún así me puedo ahorrar pues una parte de... Bueno, pues aquí puedo ver si me interesa o no me interesa. También puedo compararlos con otras que haya implementado yo en la plataforma y ver si puedo hacer algún ahorro o no. Y por último, aquí podemos ver la lectura por municipio. Normalmente pongo la potencia activa porque bueno, es lo que parece más interesante, ¿no? Saber cuánto estamos consumiendo en nuestro municipio. Y bueno, este valor ya lo habíamos visto, esta gráfica ya la habíamos visto en alguna ocasión, es la misma que aparece en la visión técnica, si os dais cuenta. Pero bueno, aquí podemos hacer un cambio en los intervalos, ¿no? Y podemos hacer intervalos personalizados también si lo deseamos. Podemos elegir diferentes periodos de tiempo
para ver cuánto se consumió en ese periodo. Lo que ocurre que aquí, bueno, tenemos la información en kilovatios, ¿no? Hay otra gráfica que es interesante, que está en el submenú de consumo. Es parecida, pero la información nos la va a dar en kilovatios hora, en energía. De manera que podemos ver la energía consumida, ¿no? Que normalmente se puede traducir mejor a euros. Entonces ahí vemos pues que tal día tuvimos este consumo en kilovatios hora, y tal día en otro. También lo podemos ver por circuitos y eliminar los circuitos que nos interesan y ver solo el circuito que sí queremos monitorizar. Y bueno, aquí podemos ajustar para ver más o menos tiempo o desplazar la visualización a otros días. Ahora vamos a ver un poquillo en cuanto al submenú de alertas, la parte de supervisión. Como estamos viendo ya en esta pantalla, aquí se nos van a indicar pues las alertas que han saltado en nuestro municipio, las nuevas que hay, que todavía están sin ver, las que ya hemos visto. Las activas es la suma de estas dos, que las hemos visto o que todavía no las hemos visto, pero están sin gestionar, y luego pues ya están las cerradas. Aquí más abajo tendremos esta vista en la que nos aparece un listado de las alertas que han saltado, las que son nuevas, las que ya hemos visto, que coinciden ahí, y las alertas que ya se han visto y se han cerrado. Ya aparecen ahí. Entonces, ¿qué más podemos ver? Pues si abrimos una de las alertas, podemos ver la fecha de la última actualización cuando saltó, y podemos pasarlas a otro estado con estos botones. Y lo mismo pasa aquí en las alertas que ya están vistas. Y bueno, las alertas cerradas lo que se pueden son archivar, entonces ya desaparecen de esta numeración, de esta indicación de número de alertas una vez archivadas. Y ahora vamos un momentito a la parte de configuración y vamos a ver los tipos de alertas que hay, qué significado tiene cada uno y también qué podemos configurar con las alertas. Entonces, si vamos aquí a la parte de dudas, se nos abre esta ventana emergente en la que nos da una explicación de cada uno de los tipos de alerta que, como veis, bueno, tienen etiquetas de diferentes colores. Entonces, bueno, ahí hay una descripción, no vamos a leerla completa, pero básicamente, bueno, yo creo que los nombres son autodescriptivos. El consumo fuera de límites es pues cuando se detecta que hay algún Cora que está consumiendo fuera del rango normal que ha venido consumiendo durante los últimos días, ¿no? Entonces hace una comparación de las últimas 24 horas con las 24 anteriores. Y cuando hay algún cambio que se ha hecho programando el Cora, pues nos salta la alerta para que no haya falsos positivos. Tensión fuera de rango es lo mismo, es cuando la extensión de red se sale de los márgenes. Falta de datos es cuando pues no se reciben datos o no hay datos suficientes para que las alertas salten, que suele pasar cuando se desconecta un Cora, que es otra de las alertas que hay disponibles. Tensión de red cero, bueno, esta alerta merece una mención especial y se activa cuando se detecta una caída de tensión de red a 0 voltios. Pero claro, para poder hacer esta detección, el Cora CMR
que está en el cuadro tiene que tener un dispositivo SAI para poder mantener la alimentación del propio Cora y que sea capaz de leer que hay 0 voltios en la tensión de red. ¿Vale? Entonces, esta alerta de tensión de red 0 la recibiremos cuando tengamos esa configuración del dispositivo. Normalmente los Coras CMR se comercializan en un lote con el analizador y la fuente de alimentación y no suelen llevar el SAI. Entonces, si alguien desea tener esta alerta, pues tendría que hacer un pedido de ese Cora CMR con SAI en lugar de con fuente de alimentación. Tensión de red recuperada, pues bueno, es lo inverso, ¿no? Cuando hay 0 voltios y vemos que vuelve a haber más de 100 voltios en la tensión de red. Comportamiento no deseado es un poco parecido al consumo fuera de límites, pero no espera 24 horas. Lo que hace es comparar las últimas medidas que hemos recibido ahora de los últimos 10, 20 o 30 minutos con las de hace 24 horas, las mismas medidas de hace 24 horas. Y si hay una diferencia, lo indica, salta la alerta. Y la puerta abierta pues se activa cuando se abre la puerta del armario o del cuadro en el que está instalado el Cora. El Cora viene con un sensor que se tiene que colocar en el cuadro en la puerta del cuadro para que pueda saltar y pueda activar esta alerta. ¿Qué configuraciones tenemos? Bueno, para el consumo de fuera de límites tenemos unos porcentajes por arriba y por debajo del consumo habitual que podemos extender hasta el 50% por debajo y hasta el 200% por arriba. Y todas las alertas pueden seleccionar los destinatarios de correo a los que se les enviará la alerta. La tensión fuera de rango es lo mismo, pues hay unos márgenes que podemos ajustar, simplemente hay que ajustarlo y darle a guardar. Y así cambia esos márgenes y las alertas saltarán cuando salga fuera de este umbral la tensión de red. Luego está este comportamiento no deseado, que es el que comentaba antes, que es parecido al de consumo fuera de límites, pero este no espera 24 horas, compara el consumo que ha habido en las últimas 24 horas, el sumatorio del consumo de las últimas 24 horas y las compara con el sumatorio de las 48 horas anteriores, sino que depende de la sensibilidad que pongamos aquí, alta, media o baja, coge las últimas 3 medidas, 1, 2 o 3 medidas, y las compara con las 1, 2 o 3 medidas de hace 24 horas. Entonces, depende de la sensibilidad, la alerta podría saltar pues tan rápido como en 8 o 10 minutos desde que se detecta esa diferencia. Y aquí tenemos igual, podemos ajustar el margen. Y si hacemos algún cambio, pues lo mismo, guardar. Y todas las alertas tienen este campo para añadir a sus destinatarios para que les llegue un correo electrónico cuando una de ellas salte. Vamos a ver ahora un poquito más en el menú de configuración, en el apartado de gestión. Y aquí vemos que este apartado tiene 5 pestañas diferentes y vamos a revisarlas una a una y empezaremos por el control manual. Y aquí lo que podemos hacer es enviar encendidos a los diferentes dispositivos, encendidos y apagados a los diferentes dispositivos para activarlos, para hacer alguna prueba o una demostración de su funcionamiento. Aquí vemos que podemos seleccionar dependiendo de
si queremos un grupo de dispositivos, en el caso de los nodos, un cuadro, en el caso de los coras CMR o los coras que se instalan en cuadro eléctrico, o pues los diferentes tipos de nodos también igual, para los grupos, los diferentes tipos de grupos de nodos. En este caso, bueno, pues aquí vemos los grupos de los nodos IoT, los grupos MES, y bueno, los LoRa no tienen grupos de momento. Lo mismo pasa con los nodos LoRa, nodos MES y nodos IoT, que ahora mismo pues no hay ninguno activo. Vamos a probar con un cuadro y vamos a encender, vamos a mirar este que tenemos aquí activo, cuál es el estado actual. Bueno, todos los circuitos están apagados, entonces vamos a hacer una prueba y vamos a pedirle que encienda el circuito 2 15 minutos. Entonces cuando le vamos a enviar, ahí aparece el nuevo trabajo, que es la nueva tarea que se envía al dispositivo, y puede tardar un poquito. Entonces mientras vemos, mientras le llega el mensaje, vamos a ver con un nodo, con uno de los nodos MES que tenemos por aquí. Vamos a ver su estado actual. Esto, para los nodos el mensaje se envía inmediatamente y recibimos la respuesta. Y aquí vemos que está en modo automático, o sea que se encenderá cuando llegue el ocaso, no esté configurado. Y al 0%. Vamos a enviarle un control manual también de 15 minutos. Y en los nodos sí que podemos cambiar el dimado, porque está el nodo directamente conectado a la luminaria. Y si es una luminaria WAS podremos cambiar la temperatura de color. Vale, pues vamos a enviarle este dimado, que es un 65%. Y como decía, se envía automáticamente, inmediatamente, sin esperas. Y vamos a ver ahora la información del nodo. Y como aquí dice, pues ahora estamos haciendo un control manual y el nivel es un 65%. Correcto. Y vamos a volver al cuadro, que parece que ya ha terminado. Ya se ha enviado el mensaje, ya lo ha recibido. Está todo completo, ya habíamos activado el circuito número 2 y aquí vemos como el circuito número 2 de este nodo, de este cuadro, perdón, de este Cora CMR está encendido. Vale. Bueno, vamos a enviarle un apagado para dejarlo como estaba y vamos a hacer lo mismo con el nodo MES. Le enviamos un 0% para enviar el apagado y bueno, vamos a pasar a la parte del reloj astronómico. El reloj astronómico es el dispositivo interno que lleva el propio Cora, que pues hace que se encienda o se apague, se encienda al llegar el ocaso, al atardecer, y se apague al amanecer. Aquí podemos ponerle un desfase. Vamos a seleccionar un cuadro y activamos. Queremos que esté activo el reloj astronómico para que se encienda en esos momentos, y podemos ponerle un desfase pues para atardecer, para que tarde más tiempo o se encienda antes de la hora del atardecer. ¿Vale? Vamos a ver cuál es el estado actual de este dispositivo y tiene un desfase de 0. Vale. Pues vamos a ponerle para que se encienda 15 minutos antes del atardecer y que se apague 15 minutos después. Hemos alargado un poquito el encendido de sus luminarias. Vamos a activar el DST, que es la hora de verano o de invierno, que se desfasa para el ahorro de energía, y lo dejaremos en automático para que inicie en los meses de último fin de semana de octubre y el último de marzo.
Y habíamos visto ya cuál era el estado actual, vamos a enviárselo y de nuevo tardan un poquito, un minuto en activarse, y mientras pues vamos a ver con los nodos MES, que eran los nodos que teníamos funcionando ahora, y aquí pues sí, vamos a preguntar el estado actual de este nodo, vale, lo mismo, sin desfases y con el reloj astronómico activado y también el horario de invierno y de verano. Muy bien, pues vamos a hacer lo mismo y vamos a ponerle unos desfases de amanecer y anochecer. Y esto que dice nivel con astronómico apagado, y aquí sí que podemos modificarlo, es que cuando amanezca, y en teoría debería estar apagado, si le ponemos un nivel diferente de 0, pues en lugar de estar apagado estará encendido con el nivel que nosotros le hayamos dicho. Entonces, bueno, vamos a enviarle estos desfases. Muy bien, ya se ha enviado y vamos a ver ahora cómo se ha modificado efectivamente en el dispositivo. Y ahí están los 15 minutos y vamos a ver, el cuadro ya le debería haber llegado también la orden. Vamos a seleccionar y ahí está. Entonces, bueno, así es como funciona esta pestaña, y pasaremos ahora al rearmable, que junto con el modo mantenimiento son las dos pestañas que solo están disponibles para Coras CMR. ¿Qué es el rearmable? El rearmable es un analizador de redes que además lleva un magneto térmico y un diferencial que se pueden rearmar si se disparan. Y además se puede configurar remotamente desde aquí. Aquí podemos ver, podemos configurar la frecuencia de red que debemos tener en la frecuencia correcta, porque si no las medidas del analizador podrían ser incorrectas. Y aquí, bueno, la polaridad del relé positiva o estándar, dependiendo del relé de bloqueo y del relé de seguridad, dependiendo de cómo queramos que se activen o desactiven las salidas que tiene el analizador con interruptor rearmable. La sensibilidad es la sensibilidad del diferencial, entonces ahí podemos ajustarla entre 30 miliamperios y 1 amperio con diferentes pasos intermedios, y el retardo de actuación, que también podemos desde la curva instantánea hasta pues un segundo, si no recuerdo mal, ahí está, hasta un segundo. Y podemos también indicar la secuencia de reconexión, es decir, cuántas veces queremos que intente reconectar y cada cuánto tiempo. Por ejemplo, 10 intentos y que lo intente cada 3 minutos, 7 intentos y lo intenta cada 2, 4, 8, 16, 72 minutos, y así pues diferentes configuraciones. Lo mismo con el magneto térmico, que pues también tiene pues 1 minuto, 2 reintentos cada 60 minutos, y este reintenta siempre. O sea que cada 60 minutos hará 2 intentos y el intervalo entre un intento y el siguiente será de 1 minuto. Y ahí intenta reconectar. Aquí solo tenemos disponibles los Coras CMR que tienen un rearmable conectado, y en este momento no hay ninguno, así que no nos aparecen. Pero el funcionamiento es el mismo. Podemos leer el estado del rearmable y también podemos enviar cambios en la configuración. El modo mantenimiento funciona solamente para los CMR, como os comentaba antes, y lo que hace es impedir que los relés se activen, o sea que ninguna de las líneas se encenderán. Esto es para que cuando vamos a hacer un mantenimiento en una línea de un cuadro eléctrico,
no se activen por error. Si alguien quisiera mandar un control manual, no se activarán porque está en modo mantenimiento, etcétera. Entonces, bueno, aquí podemos decirle si queremos activarlo o desactivarlo, y si lo activamos, si queremos que se autodesactive, y si lo marcamos, pues nos dará una temporización que podemos configurar. También podemos hacerlos para todos los cuadros del municipio o solo para uno. Es importante recordar que si activamos el modo mantenimiento, lo tenemos que desactivar, porque si no podría llegar la noche y no encenderse las líneas de luminarias, ¿vale? Y otra cosa también, vamos a enviarle ahora modo mantenimiento de este Cora. Otra cosa también que tenemos que hay que saber es que cuando cambiamos el estado de este dispositivo, pues se actualiza en el listado de coras, en el inventario. Ahora lo veremos, y veremos cómo este Cora que habíamos modificado ahora está en modo mantenimiento, ¿vale? Y podemos ver aquí cuáles coras están en modo mantenimiento. Vale, vamos a volverlo a poner modo normal, y bueno, no hace falta que esperemos. Vamos a ver la fecha y la hora. Aquí podemos ver, pues, como su nombre indica, cuál es la fecha y la hora que están configuradas dentro de los nodos, y también configurarlas remotamente. Cuando estemos en la parte de grupos, no vamos a poder ver el estado actual porque hay varios dispositivos dentro de un grupo, así que no nos permitirá seleccionar un grupo y hacer la pregunta. Pero bueno, sí que podemos hacerlo, pues, con los coras CMR, y vamos a ver cuál es el estado actual de qué hora tiene. Aquí vemos la latitud y la longitud. Vemos que tiene un reloj externo, pero que no tiene pilas, se ha agotado, habría que cambiársela. Y la fecha y la hora está correcta, y la zona horaria es la de España. Y lo mismo, bueno, aquí podríamos cambiarle la hora o reenviársela, o si queremos cambiar la zona horaria, pues simplemente haciendo esto podríamos enviárselo y cambiarle la hora. Y lo mismo con los nodos. Los nodos MES tienen implementada esta función, los IoT todavía no. Entonces ahí podemos preguntarle igual qué hora es y nos dará, pues, esta información: la fecha, el RTC, la batería la tiene bien. Esto significa que los nodos MES, como no todos los nodos están conectados a la red, o sea, están conectados a la plataforma, sino que solamente uno se comunica por red móvil y el resto están en la red MES, que es Bluetooth, pues habrá un servidor de hora dentro de este nodo que enviará cada 2 horas, enviará la hora actual, para que ningún nodo se quede fuera pierda la hora y se encendiese o apagase en diferente momento del que le corresponde. Y aquí vemos la hora que está correcta y la zona horaria también. Y bueno, pues modificarlo sería tan fácil como eso, y modificar la hora sí que podemos hacerlo desde a los grupos, sí que podríamos cambiársela y podríamos enviarle a todo el grupo la hora actual. Y aquí tenemos, pues, un municipio que no tiene ninguna secuencia, y pues vamos a ver cómo se crea una secuencia nueva, o un perfil, como también le llaman en algunos sitios. Entonces aquí tenemos la interfaz de usuario para crear las secuencias. Aquí tenemos primero, bueno, podemos darle un nombre a la secuencia, y vamos a crear la secuencia por defecto 1, que suele haber por defecto en los municipios. Este de activar o desactivar la potencia por defecto es un nivel
para cuando amanece o anochece antes de que toque hacer uno de los escalones del perfil, ¿no? Entonces, digamos que nosotros hemos configurado nuestra curva para que en verano, bueno, en invierno, que cuando las noches son más largas, en invierno se empezaría el primer escalón pues como a las 10 de la noche. Pues como la noche empieza a las 8 o a las 6, dependiendo de dónde vivamos, pues hasta ese momento, hasta las 8, que es cuando empezaría el primer escalón, ¿en qué nivel está? Pues si hemos activado la potencia por defecto, podemos regularlo y podemos decidir el nivel al que se encenderá. Aquí vemos cómo sube y baja esa línea de la potencia por defecto. ¿Vale? Podemos dejarlo al 90%. Y aún, si tenemos luminarias WASH, aquí podemos definir cuáles son las temperaturas del blanco frío y del blanco cálido para tener una aproximación de la mezcla. Aquí en la aproximación no será el número exacto de la mezcla de las dos temperaturas en cada escalón. ¿Cómo hacemos? Pues lo primero que necesitamos hacer es activar el escalón 1. El escalón 1 es el que se activa desde la mitad de la noche, y la mitad de la noche no es lo mismo que la medianoche, que la mitad de la noche va cambiando de posición según cambia también la hora de verano y de invierno, y según cambia la duración de la noche. Entonces, por ejemplo, si en verano, que se hace de noche, a las 10 de la noche, de 10 a 12, a la medianoche, hay 2 horas. Y desde la medianoche hasta que amanece, igual digamos las 6 de la mañana para tener números redondos, hay 6 horas. En total son 8 horas, 2 antes de medianoche y 6 después. Entonces la mitad de la noche correspondería a las 2 de la mañana, en ese caso supuesto, ¿vale? La plataforma nos hace el cálculo con nosotros, y para la fecha actual me está diciendo que a las 2:30 será la mitad de la noche. Eso podemos ir aquí a la visión general y nos dice pues que efectivamente pues anochece a las 9 aproximadamente y amanece a las 7:30. Entonces la mitad de la noche aproximadamente son las 2:30 de la noche. Bueno, volvemos a nuestra secuencia. Esta es una explicación que había que dar. Lo vamos a configurar para que tengamos pues una duración. Podemos incrementar en intervalos de 15 minutos, o podemos nosotros poner el tiempo que nosotros queramos en intervalos de 15 minutos también, claro. Pues digamos que queremos poner 2 horas al 50%, y luego los impares se colocan, los escalones impares se colocan por delante de la mitad de la noche, y los pares por detrás de la mitad de la noche. Vamos a darle más tiempo. Vamos a poner 180 minutos, un poco más. Bueno, sabiendo que se hace de noche aproximadamente a las 9 ahora en verano, pues ponemos el 50%, y por detrás vamos a aumentar y ponemos también el 50%. Y bueno, y así tendremos pues bueno,
una secuencia con 270 minutos desde la mitad de la noche y 315 por delante desde la mitad de la noche al 50%. Y ahora solo tendremos que darle a guardar y ya tendríamos nuestro perfil o nuestra secuencia creada. Esto que tenemos aquí es simplemente visual para que nosotros nos podamos hacer una idea, porque cuando nosotros le enviamos esta secuencia a un Core CMR, se va a comportar siempre así, como se ve en esta imagen ahora. La medianoche virtual. La medianoche virtual es porque las luminarias cuentan el tiempo que están encendidas y deducen que la medianoche no son las 12, sino la mitad de la noche, ¿vale? Entonces se comportan así para ejecutar el perfil. Sin embargo, los nodos que sí tienen control sobre el encendido y el apagado y el dimado de cada luminaria y tienen un reloj y saben qué hora es y pueden encenderse y apagarse cuando nosotros digamos, deberíamos activarlo en el nodo, esa opción, pero podríamos ver cómo se comportaría si usásemos la configuración del nodo de medianoche real. Y entonces veríamos cuáles eran las horas en las que encendía y apagaba teniendo una configuración de medianoche real. Pero eso es solo para los nodos. Los Core CMR de cuadros se comportarán siempre así. Y esto no es una configuración que se envíe, solamente es para visualización y para facilitar la visualización y el entendimiento de las horas dentro de la configuración y de la creación del perfil. Vale, habíamos configurado esto para que bajara al 90%. Y hay otra cosa más que había que explicar aquí, es pues si yo le doy, me he equivocado y he añadido un escalón que no quería añadir, lo puedo eliminar desde aquí, ¿vale? En esta cruz que tiene cada escalón. Y hay otra cosa, que no podemos actuar sobre escalones que no tenga otro escalón configurado antes. O sea, no podremos configurar el 3 hasta que esté el 1, ni el 5 hasta que el 3, etc. Entonces le damos a guardar y ya tenemos nuestro perfil o nuestra secuencia creada. Y así podemos crear todas las que queramos. ¿Qué hacemos ahora con las secuencias? Pues vamos al programador de tareas y elegimos el grupo de dispositivos o el cuadro al que nosotros se lo creamos. Bueno, en este municipio no hay ningún nodo, solamente hay cuadros. Podremos elegir uno de los cuadros y decirle, pues quiero enviarle esta secuencia. Nos aparecerá aquí una previsualización y podemos enviársela ahora y le haremos enviar. O podemos decir, bueno, quiero que a partir del 1 de septiembre se envíe esta secuencia y voy a enviársela a las 12 del mediodía, porque así me aseguro de que no entra en conflicto, o sea que van a estar las luminarias apagadas. Y yo, pues a las 12 del mediodía le envío, del 1 de septiembre le enviaré esta secuencia y se lo envío. Entonces aparecerá aquí. Ahora nos va a enviar, se enviará pues dentro de unos días, cuando sea el día 1 de septiembre. Si me he equivocado, pues puedo hacer lo mismo, si me he equivocado, no se lo quería enviar para el día 1 de septiembre, pues lo borro, lo elimino y pues elijo para enviarle esta secuencia en otra fecha, que sea el 7 de septiembre, pues cuando empiece el colegio.
igual a las 12 del mediodía para asegurarme de que no están encendidas las luminarias y que le dará tiempo para hacer toda la configuración, y se lo envío. Y así quedaría configurado para que ese día se le envíe este perfil. Y esto es todo, espero que sea de interés. Este es un bloque que se suele usar bastante, así que bueno, es bueno familiarizarse con él. Y esto es todo, espero que haya sido útil y nos vemos pronto.